La casa de los susurros en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, había una casa que nadie se atrevía a visitar. Era una mansión antigua, con ventanas rotas y puertas que crujían al viento. Los habitantes la llamaban la casa de los susurros porque, según decían, podías escuchar voces en las noches más silenciosas, aunque no hubiera nadie dentro. Hace unos años, un joven llamado Daniel llegó al pueblo. Era un escritor buscando inspiración para su próxima novela y, al escuchar las leyendas de la casa, decidió quedarse en ella por una semana. No le tenía miedo a las supersticiones, y para él, la mansión era el escenario perfecto para escribir su obra maestra. La primera noche fue tranquila. Daniel instaló su máquina de escribir en la sala principal, iluminada solo por la luz de una lámpara de aceite. Mientras escribía, creyó escuchar un leve murmullo, pero lo atribuyó al viento colándose por las rendijas. Sin embargo, esa calma no duró. Al segundo día, Daniel comenzó a notar cosas extrañas. Las palabras que escribía parecían aparecer en su máquina de escribir antes de que sus dedos tocaran las teclas. Se convenció de que era solo su imaginación, hasta que una noche encontró un mensaje en el papel que él no había escrito. No estás solo. Ayúdanos. Daniel pensó que alguien estaba jugando con él, pero ¿quién podría entrar en la casa sin que él lo notara? Esa noche, colocó un grabador en la sala mientras dormía. A la mañana siguiente, al revisar la grabación, escuchó algo que lo dejó helado. Eran susurros, pero no podía entender lo que decían. Parecían voces de varias personas hablando al mismo tiempo, desesperadas y lastimeras. La curiosidad lo llevó a investigar. Visitó la biblioteca del pueblo y preguntó a los ancianos sobre la historia de la casa. Descubrió que, hace décadas, la mansión había pertenecido a un hombre llamado Horacio Beltrán, un médico que realizaba experimentos en los enfermos mentales del pueblo. Según las historias, los pacientes desaparecían sin dejar rastro, y la casa quedó abandonada cuando Horacio desapareció misteriosamente. Esa noche, Daniel decidió explorar el sótano de la casa. Al descender, encontró una puerta oculta detrás de un armario viejo. La abrió con dificultad y descubrió un cuarto secreto lleno de herramientas oxidadas y mesas quirúrgicas cubiertas de polvo. En las paredes, había marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado escapar. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de él. Las luces de su linterna parpadearon, y las sombras en el cuarto parecieron moverse. Daniel escuchó los susurros nuevamente, pero esta vez eran claros. Libéranos. En el centro de la habitación, encontró un antiguo diario. Era de Horacio Beltrán. Sus páginas estaban llenas de garabatos y dibujos de rostros desfigurados. En una de las últimas páginas, había una lista de nombres, todos tachados menos uno: Daniel Morales. El terror lo invadió. No podía entender cómo su nombre estaba ahí. En ese momento, las sombras se acercaron, y sintió manos invisibles tirando de él. Intentó correr, pero la puerta estaba cerrada. Una risa macabra llenó el aire, y Daniel sintió que algo frío y oscuro lo envolvía. Cuando los vecinos notaron que Daniel no había regresado después de varios días, decidieron entrar en la casa. Lo buscaron por todas partes, pero no encontraron ni rastro de él, solo su máquina de escribir. En ella, había un mensaje recién escrito: gracias por liberarnos. Ahora eres parte de nosotros. Desde entonces, los susurros en la casa se hicieron más fuertes, y algunos dicen que, si escuchas con atención, puedes oír la voz de Daniel pidiendo ayuda. El bosque de las almas perdidas. En una región remota de Europa del Este, rodeado de colinas y montañas, se encontraba un bosque conocido como el Bosque de las Almas Perdidas. Su nombre provenía de una antigua leyenda local que advertía que quienes se adentraban en él sin permiso jamás regresaban. Los habitantes del pueblo cercano lo evitaban a toda costa, pero nadie podía explicar exactamente qué sucedía allí. Sofía, una joven periodista apasionada por desmentir mitos, llegó al pueblo con un propósito claro: descubrir la verdad detrás de las desapariciones y contarla al mundo. Había escuchado sobre el bosque mientras investigaba historias paranormales y creía que todo era producto de supersticiones rurales. La noche antes de adentrarse en el bosque, Sofía visitó la taberna local para recopilar información. Los ancianos le contaron historias aterradoras sobre viajeros que habían desafiado las advertencias y nunca más fueron vistos. Algunos hablaban de una figura oscura que protegía el bosque, un ser llamado el Guardián de las Almas. Según la leyenda, el guardián era un espíritu vengativo encargado de recolectar las almas de quienes invadían su territorio. A pesar de las advertencias, Sofía no se dejó intimidar. Al amanecer, equipada con una mochila, una cámara y un mapa desgastado, se adentró en el bosque. Durante las primeras horas, todo parecía normal.
Los rayos del sol se filtraban entre las hojas, y el sonido de los pájaros creaba una atmósfera casi pacífica. Sin embargo, a medida que avanzaba, el bosque comenzó a cambiar. El aire se volvió pesado, y un silencio inquietante reemplazó los sonidos de la naturaleza. Los árboles parecían más altos, sus ramas se entrelazaban formando una especie de techo que bloqueaba la luz del sol. Sofía empezó a sentir que algo la observaba, aunque cada vez que se giraba, no veía nada. Finalmente, llegó a un claro donde encontró algo extraño. Una cabaña de madera vieja y desgastada, con ventanas cubiertas por tablas y una puerta apenas sostenida por sus bisagras. Decidió entrar, pensando que podría ser el hogar de algún ermitaño o quizás una pista sobre las desapariciones. El interior de la cabaña era aún más perturbador. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños tallados en la madera, y en el centro había una mesa con velas apagadas y un libro abierto. Sofía lo examinó. Sus páginas estaban escritas en un idioma que no entendía, pero había dibujos de figuras humanas atrapadas en lo que parecían ser raíces de árboles. Mientras intentaba tomar fotografías, escuchó pasos fuera de la cabaña. Apagó su linterna y se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Por la ventana rota, vio una sombra moverse entre los árboles. Era alta, con extremidades anormalmente largas y ojos que brillaban en la oscuridad. La figura no parecía humana. Sofía intentó salir sigilosamente, pero al abrir la puerta, el crujido de las bisagras rompió el silencio. La figura se giró hacia ella, y su rostro, si se podía llamar así, no tenía rasgos, solo una superficie lisa y oscura. Sofía corrió lo más rápido que pudo, adentrándose aún más en el bosque. Después de lo que parecieron horas, llegó a otro claro, pero este era diferente. En el centro había un árbol enorme, con raíces que sobresalían del suelo como tentáculos. A su alrededor, docenas de objetos personales. Mochilas, relojes, cámaras, incluso zapatos. Era como si aquel lugar fuera un altar macabro. De repente, las raíces del árbol comenzaron a moverse. Del tronco emergió la figura que había visto antes. Sofía intentó gritar, pero su voz no salía. Sintió como algo invisible la sujetaba, obligándola a caminar hacia el árbol. Una voz resonó en su cabeza, profunda y gutural. Ahora eres parte del bosque. Nadie sale de aquí. Las raíces comenzaron a envolver sus piernas, subiendo lentamente mientras la figura sin rostro la observaba. Sofía luchó con todas sus fuerzas, pero era inútil. Justo antes de que todo se oscureciera, recordó las palabras de los ancianos en la taberna. El bosque no mata, toma. Semanas después, un grupo de excursionistas encontró su cámara en el borde del bosque. Las imágenes mostraban un recorrido normal hasta la cabaña, pero las últimas fotos eran inquietantes. Figuras oscuras entre los árboles y un rostro sin ojos mirándola directamente. Nadie volvió a hablar de Sofía en el pueblo. El bosque de las almas perdidas seguía guardando sus secretos, y susurros lejanos advertían a los curiosos que no intentaran descubrirlos.